Como siempre, bienvenidos a los Viernes Culturales de la Falange. Antes de pasar a presentaros nuevamente al camarada José Luis Jerez, os comunico los próximos actos. El lunes día 25 de abril, claro, a las 8 horas, 20 horas, en la Hermandad de la Vieja Guardia hay una misa por José Antonio, es el 113 aniversario de su nacimiento. También después de la misa se impondrán medallas a una serie de camaradas, entre ellos uno que tenemos aquí, Fernando Calvo. Luego el viernes día 29 a las 20 horas tendremos la próxima conferencia, que va a ser dada por el general Blas Piñar, con el título de los ejércitos anulados. Quiere decir cómo han anulado en España a los ejércitos para que ni opinen, ni intervengan, ni nada. También os recuerdo que fuera hay una mesa para recaudar fondos para paliar en cierta medida el castigo democrático que han puesto a nuestros camaradas por desinfectar la cueva de ratas de Blanquerna. Los jueves sigue habiendo tertulias nacional sindicalistas a partir de las 8 de la tarde. Son muy amenas y es recomendable que vengáis. Y bueno, pues José Luis Jerez Riesco, falangista, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, Sociología, Ciencias de la Información, rama periodística, doctor en Derecho, abogado en ejercicio en su momento, profesor en las universidades Complutense y Alfonso X el Sabio. Ha compartido cursos de doctorado en las universidades hispanoamericanas. Es escritor, traductor, historiador y sobre todo es el historiador de la Falange. Hoy viene a presentar el libro de la Falange Española Más Congadas, que el otro día, aunque se habló de él, pero solamente del libro, no del contenido, dado que fue el día 4 de marzo, aniversario de la fusión con Homs, pues no hubo tiempo para todo, y hoy ha preferido, en una segunda tarde, hablarnos de este libro. La calle está a 35 euros, aquí como todos los que vienen nos hacen un cariñito y queda en 30, por si alguien lo quiere comprar, y yo os animo a que así lo hagáis. Y antes de pasar de escuchar, el jefe nacional de la Falange pues va a hacer un pequeño comunicado, un comentario. Sí, algunos seguramente que ya os sonará lo que voy a leeros ahora, y es que ya estuve en la presentación del libro, de este mismo libro, en la jornada de disidencia de los fueros, y entonces me voy a permitir la licencia de leerlo otra vez, a fuerza de resultar aburrido. Bien, me pidió José Luis Jerez hace unos meses, en el cementerio de los mártires de Paracuellos, que nos hiciéramos una foto juntos con camisa azul, porque casi nunca tenemos oportunidad de hacérnosla con esas guisas. Por supuesto que me la hice, y además espero que me la dedique de todo corazón un día de estos. Y es que allí, rodeado de los miles de asesinados por aquellos demócratas de la Segunda República, comentábamos él y yo que debemos estar orgullosos de nuestra historia, muy orgullosos, y no renegar jamás de ella, que teníamos que defenderla contra todo y contra todos, y convertirla en nuestro mayor patrimonio, sin olvidarnos que nuestro mensaje es más actual que nunca en este comienzo del siglo XXI. Que no sobra ni una coma de lo que nuestros camaradas escribieron con letras de oro en la historia de España. Junto a la cruz que recuerda a Alejandro Salazar allí en Paracuellos, jefe nacional del SEU, asesinado en aquel mismo lugar, me decía José Luis que la ignorancia, además de atrevida, es un síntoma de desidia, y que por eso los falangistas se merecen el conocer con todo tipo de detalle lo que pasó al amparo y bajo aquellas banderas rojas y negras cubiertas de sangre y de pólvora. José Luis sabe como nadie que hay que dar la batalla cultural a este sistema que menosprecia e intenta ocultar la realidad, mintiendo sobre la verdad de lo que pasó en aquellos terribles años de la primera mitad del siglo XX. Siempre he querido estar medianamente bien informado de la historia de la Falange, no solo en Vascongadas, sino en el resto de España, cosa que tras echar un vistazo a las casi 600 páginas de que consta el libro que hoy se presenta, me confirman que estaba equivocado una vez más. Una vez más porque es la misma sensación que tuve cuando leí El Madrid de la Falange Imperial o La historia de la Falange en Extremadura, por citar algunos de los libros que José Luis ha puesto a nuestra disposición para desvelar lo que realmente sucedió y el porqué de muchas actitudes que hasta ahora parecían no tener sentido o incluso habían sido ocultadas por intereses de todo tipo. Y es que a día de hoy nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad intelectual de aunar los documentos, fotografías, conversaciones y los conocimientos que tiene José Luis Jerez sobre la participación falangista en los sucesos que con tanto acierto y realismo es capaz de plasmar en sus libros. Cuando terminéis de leer el libro, que
el libro que aquí presentamos, tendréis la sensación de que nuestros camaradas vascos tuvieron una importancia decisiva en los acontecimientos en los que estuvo implicada la Falange, y que la participación de Manolo Valdés Rañaga, Palma de Plata, de Juan Antonio Ansaldo, Juan Manuel Aipurúa o José Luis Arrese, por citar algunos, trasciende más allá de lo que nos pudiéramos imaginar hasta ahora. Las famosas tertulias en el Café Lion d'Or, a las que él se referirá, en Bilbao, contaban con un nivel intelectual muy por encima de cualquiera otra que se celebrara en el momento en aquella ciudad, y nos desvela que, a pesar de lo que nos quieran vender estos progres en su famosa desmemoria histórica, los falangistas contaban, además de con una primera línea a la que nadie ganaba en arrojo y en valentía, con una serie de intelectuales de primerísimo orden. Tendréis la oportunidad de recordar, por si alguno lo ha olvidado, la participación del maestro Juan Tellería, que puso música al Calasol, de Rafael Sánchez Mazas, que escribió la oración por los caídos de la Falange, o que el camarada Néstor Pérez Manzanos, famoso sastre vasco, posteriormente asesinado, fue el primero que confeccionó las camisas azules de la Falange. Se describe en este libro con todo tipo de detalles, muchos de ellos hasta ahora inéditos, los frecuentes viajes que los miembros de la Junta Política y de Mandos de la Falange, con José Antonio al frente, hicieron a las provincias vascongadas. Los encuentros que mantenían con Manolo Carrión, jefe local de la de San Sebastián, y que fue asesinado, convirtiéndose en el primer caído de la Falange en Vascongadas. Asesinato que no quedó impune por la respuesta diligente de nuestros camaradas, como bien también se describe. El asesinato del camarada Carrión no fue el único que se produjo en las filas nacionales sindicalistas antes del estallido de la Guerra Civil, y desde el primer momento las trifulcas entre los vendedores de periódicos falangistas y los pistoleros socialistas, comunistas y separatistas se produjeron un día sí y otro también. Y valiente y sacrificada la actitud de los falangistas a partir de las elecciones de febrero de 1936, donde se intensifica la persecución, se cierran los locales de la Falange y se prohíben sus actos públicos, algo que casi 80 años después empieza a sonarnos de nuevo. Pero nada parecido a lo que sufrieron a partir del 18 de julio de 1936, aquellos camaradas que, una vez producido el alzamiento que solo triunfó en Álava y que dio con los huesos de los falangistas en la checa de turno, en el buque de prisión correspondiente o en la cuneta de cualquier carretera a las afueras de Bilbao de San Sebastián, cosidos a balazos por aquellos demócratas de la Segunda República. José Luis Jerez nos va a describir con todo tipo de detalles el calvario por el que pasaron en el barco prisión Cabo Quilates o en la Altura Menti, sin olvidar las matanzas en el Carmelo de Begoña o en el convento de los Ángeles Custodios. Y también nos cuenta cómo los camaradas que habían logrado escapar de las garras republicanas y separatistas empezaron a ser encuadrados en las famosas centurias del batallón de Flandes, obteniendo la primera centuria, mandada por el teniente Tristán Falcó, la medalla militar colectiva, y participando de forma activa y decisiva en la ruptura del frente en Vizcaya, en la famosa batalla de Brunete y en las tomas de Santander y de Gijón. O cómo fue 2 veces laureada la centuria llamada La Calavera, mandada por Evaristo de Churruca y Zubiría, conde de Motrico, y medalla militar individual y colectiva. O cómo el alférez falangista Islas Lastra, de la primera brigada de Navarra, es el primero en entrar y izar la bandera nacional, y la de la Falange en Bilbao, tras ser ocupada la ciudad por las tropas nacionales. Me quedo con la dedicatoria que José Luis Jerez hace en el libro Hablando del presente, a los que caerán por honor, por defender la integridad de la patria, y pido a Dios que no me pide de ese gran honor. Gracias, camaradas. Escuchamos a José Luis. Después del prólogo que nuestro jefe nacional acaba de hacer, mis humildes palabras quedan relegadas no al último término, sino al término ya final. Es decir, ya él ha puesto el broche y el punto final a la charla, porque yo no es una conferencia, es una charla que quería daros hoy sobre la historia de la Falange en Vascongadas, en esa entrañable tierra española que son las Vascongadas. Lo primero que tengo que deciros que hoy siempre cada día es un día especial, pero hoy es un día muy especial. Y muy especial porque, claro, vamos a presentar un libro, el Alarde Nacional Sindicalista. Y lo vamos a presentar ni más ni menos que en la Noche de los Libros de Madrid. Es decir,
sería absurdo que yo hoy, no sé, presentara un disco, presentara, no sé, a Prince, sería absurdo. Presentamos un libro, y un libro se llama El Alarde Nacional Sindicalista. Luego, es el día justo para presentar un libro que creo que está hecho con muchísimo cariño hacia nuestros camaradas vascos. Pero es que además es día 22 de abril. Día 22 de abril, que es el día de la posición intermedia. El día que está en el Ecuador. El día que está en el meridiano perfecto. O sea, es que hay como una especie como de alineación de los planetas. El día 20, porque además quiero hacer una conferencia, al menos al principio, una charla un poco interactiva. El día 20 fue un día especial. ¿Por qué fue un día especial el día 20? Pues nació Hitler. Hombre, perfectamente. Es que el día 20 nació Adolfo Hitler. Y el día 24, José Antonio Primo de Rivera. Pues hombre, estamos justamente en medio. Pero qué día más extraordinario. Entre Hitler y José Antonio. Ahí es nada. Ahí es nada. Por eso digo que estamos en el sitio cierto y exacto, que es el local, la casa de la Falange. Estamos en el día en el cual es la noche, esa noche de los libros madrileña, y estamos en el sitio, en la posición intermedia del meridiano entre el nacimiento del Führer y el nacimiento de nuestro César, José Antonio Primo de Rivera. El libro, como se ha dicho muy bien Andrino, está precedido de una dedicatoria emotiva, elocuente, sentimental, afectiva, donde el libro se lo dedico a mis camaradas vascos. Porque claro, muchas veces no nos damos cuenta lo que es, aparte de todos los problemas de tipo económico, de tipo social, de tipo lo que fuera, si encima vienen o estamos luchando, porque la Falange nació para luchar por la unidad de España. O sea, eso también os digo que hay dos cosas: luchar por nuestra historia, por nuestra tradición, buscando nuestro imperio, nuestro destino universal, pero sobre todo para fraguar una unidad inquebrantable. O sea, si en España no hubiera habido ese problema de ruptura de la unidad nacional, pues no sabemos si hubiera nacido o no la Falange. Por eso digo que, pero claro, no es lo mismo ser falangista en Andalucía, en Sevilla, falangista en Cataluña, o ser falangista en Vascongadas, donde hay una mala hierba, un fermento. El otro día, cuando a mí me emocionó en su conferencia nuestro camarada Domingo, él lo he vivido, vamos, muy de cerca, muy próximo, y sabe perfectamente, y quizás sea el que más me entienda de lo que estamos aquí, porque sabe lo que es vivir en una tierra a veces hostil por la incomprensión y por el quebrantamiento que quiere hacer de esa unidad nacional, en esa tierra. Tierra que, por otra parte, es un paradigma. Pocas veces los españoles hemos pensado las aportaciones tan extraordinarias, y que además que los primerísimos, los precursores remotos, nuestros ancestros falangistas, fueron todos vascos, todos. Y me estoy refiriendo, como os podéis imaginar, a Ignacio de Loyola. Pero ¿qué es Ignacio de Loyola? Además, ese parangón entre el ser falangista y un poco los grandes hombres españoles de Vascongada, nacidos en aquellas tierras verdes, no es ni siquiera idea mía. El primero que defendió, que fue uno de los primeros falangistas, San Ignacio de Loyola, fue Ernesto Jiménez Caballero. Yo tengo algún documento de Jiménez Caballero en el cual dice que claro, esa figura del mitad monje, mitad soldado, o ese capitán entregado a la causa de la religión y de la patria, bueno, pues lo configuraba Jiménez Caballero y lo ponía pues como el ser más representativo de lo que era la Falange en su época, y que quizá nuestros fundadores miraron a Ignacio de Loyola cuando estaban pensando en el hombre falangista. Pero es que también, vamos, decía Jiménez Caballero en aquellos artículos publicados en la prensa de vanguardia de la época, decía Jiménez Caballero que Ignacio de Loyola era uno de los nuestros. Y yo lo reafirmo y lo rubrico, es que era uno de los nuestros. ¿O no? ¿O quién puede decir que Ignacio de Loyola no era falangista? Así de claro. Su estilo, su talante, su valentía, su espada,
su milicia, su amor a España, su amor a Dios. Era falangista. ¿Qué le faltaba? ¿Valor? No. También a veces olvidamos que a Francisco Javier, o lo recordamos poco, misionero. ¿Qué es Falange sino una misión? ¿Qué es Falange sino una misión? Pues el gran misionero es San Francisco Javier. La Falange también tiene que reconocer valores extraordinarios en precedentes falangistas camaradas nuestros, como el Cano. El Cano que entendía la vida como imperio y que surcó los mares por donde otras veces España navegaba hacia la conquista de otros territorios y otros continentes. Es que, por no decir ya Ayala o el padre Vitoria, es decir, en Vascongadas se han dado hombres de una talla españolísima, de una hispanidad fortísima y que han sido, para nosotros, para la Falange, deben de ser siempre un ejemplo a leer, a estudiar y a comprender. No se puede entender la Falange sin conocer la vida y la obra de los grandes vascos. No se puede entender, o sea, lo digo literalmente. Es decir, sin haber leído los viajes del Cano, sin haber leído al padre Vitoria en cuanto al derecho se refiere, sin haber entendido a Ignacio de Loyola, sin haber, digamos, estar completado con Francisco Javier y lo que fue la aventura de su vida misionera. Es decir, no sé, no podemos nunca comprender lo que es la esencia y la médula de la Falange. Bueno, ya lo ha dicho nuestro jefe nacional, la Falange en Vascongadas nace al calor de una tertulia. Una tertulia que después citaré a nombres y citaré a personas que concurrían a la misma, que tenía lugar en la Gran Vía número 5 de Bilbao, en un viejo café, muy de la época, con esos grandes espejos biselados, en fin, bueno, ya lo contaré luego. Allí, en esa tertulia, luego veréis por qué decimos que nace esa tertulia y cómo son un poco los que crean, los que fraguan, los que aportan, los que de alguna manera se les ocurren las ideas, los que vienen a darnos un poco lo que es el fermento de lo que después sería la Falange. Cuando Falange, claro, no estaban ni siquiera en el fermento, porque es una década o más antes del nacimiento de la Falange. Pero ahí ya se comentaba todos los días, era una tertulia diaria. Y ya luego lo pasaré a comentar con más profundidad. Si yo os preguntara, por eso quiero hacer un poco esta primera parte de la charla interactiva, ¿cuál es el grito de guerra? ¿Cuál es el grito que lo define? ¿Cuál es el grito que se pone en las calles y los rojos quieren retirar? ¿Cuál es el grito por antonomasia más importante de la Falange? A ver, ¿cuál es? El Arriba España. ¿Quién de vosotros, antes de lo que yo voy a decir, conocía que el Arriba España, la palabra, bueno, España no, España está ahí, está petrificada, es nuestra patria, viene de una derivada de una palabra vasca, del gora? Es decir, o sea, si no hubiera habido un gora, ellos dicen su tierra, posiblemente los falangistas no hubiéramos tomado, adoptado, cogido, arropado y abrigado el Arriba España. Es decir, la Falange sería otra cosa, tendría otros gritos, tendría otros, digamos, otras frases, otras expresiones, pero la expresión más emblemática, más enfática que tiene la Falange, nuestro Arriba España, es una expresión tomada justamente de raíz vascuence, del Gora. El Gora, que además, pues Antonio, en el Parlamento, una vez, al terminar, estaba hablando a Aguirre, y como dijo Aguirre, bueno, sí, le preguntaron, le escribieron ahí en el Parlamento, y Aguirre dijo un Viva España. Entonces, claro, cuando José Antonio escuchó decir al nacionalista y al separatista Aguirre un Viva España en el Parlamento español, saltó, vamos, levantó el vuelo como si fuera un águila imperial romana, para decir Gora Euskadi. José Antonio dijo un Gora Euskadi. Ahí están los libros, en los cuadernos y en las actas de las sesiones del Senado, del Congreso. Y ahí está. José Antonio dijo Gora. Pues sí, Gora. Es que era nuestro Viva España, nuestro Arriba España. Es que ese era, no era Viva, es Arriba. El Arriba España, viene de Gora. ¿Qué hubiera sido, os imagináis,
a la Falange sin el concurso ideológico de Rafael Sánchez Mazas? O sea, sería otra cosa, sería otra estética, sería otra palabra, sería otro mensaje, sería otro concepto, sería otra editorial, porque los editoriales de la Falange o los escribía José Antonio o los escribía solamente otro camarada, que era Rafael Sánchez Mazas. Claro, si Rafael Sánchez Mazas es el ideólogo de la Falange, qué casualidad que el ideólogo de la Falange pues fuera de estirpe española, naturalmente, pero de vascongada. ¿Por qué? Porque se quedó huérfano a los pocos días de nacer, huérfano del padre. Y su madre, por Mazas, que era, vamos, que tenía 8 apellidos vascos, que tenía los 8 apellidos vascos, pues cogió al niño pequeñito y se fueron luego su educación, su formación. Rafael nació en Madrid, pero se educó, se crió, se formó en Vascongadas. Aunque su padre era de Extremadura, pero la mentalidad, la educación, todo lo que es Rafael Sánchez Mazas, que fue el introductor, que fue el que conectó las ideas emergentes fascistas de Europa, esa Italia a paso gentil, en fin, el que nos trajo aquí la palabra y el eco de lo que en Europa era ya una realidad, fue Rafael Sánchez Mazas. Fueron dos, básicamente. Rafael Sánchez Mazas, siendo corresponsal de ABC en Roma en 1922, y fue Ernesto Jiménez Caballero, que también, bueno, pues con esa idea pues tan europea y tan universal y tan católica y tan, no sé cómo era él, tan idealista, pues también fue otro que nos importó las ideas fascistas en España. El jefe nacional ha hecho alusión a otro aspecto que la Falange no se reconocería a sí misma si no hubiera sido por otro vasco, que es el cara al sol. El cara al sol, la música. Fijaros que antes de llamarse, vamos a entenderlo como el himno de la Falange y cara al sol, la música ya existía. O sea, la música no fue una música de encargo. No fue una música que se coge a un compositor, se le dice, oiga, haga unos compases o haga unos sones para tener un himno. No, no, no. Lo que es la música del cara al sol ya estaba escrita. ¿Quién lo escribió? ¿Quién compuso la sinfonía del cara al sol? La compuso Juan Tellería. Juan Tellería, que era natural de Cegama. ¿Dónde la escribió? La escribió en el órgano de su pueblo. O sea, él era un gran organista y allí, pues tranquilamente, en ese viejo órgano que está en la iglesia parroquial de Cegama, allí compuso una melodía. Una melodía que, ¿cómo la llamó? Le gustó muchísimo a Tellería y la llamó ni más ni menos que Amanecer en Cegama. Fijaros que ya había una especie como de presagio, de profecía. Amanecer. Amanecer. Es que en España no se daba cuenta y con ello empezaba a amanecer. ¿Os imagináis a la Falange sin el cara al sol? O sea, la Falange sería lo mismo. O sea, es que hay que hacer un ejercicio casi de abstracción para entender si la Falange podía ser comprendida sin el aporte y el soporte y, digamos, la entrega y lo que donaron nuestros camaradas vascos a la Falange. No tendríamos esa música. Algo tendríamos otra, no sé, tendríamos alguna canción, teníamos otras canciones, sí, Isabel y Fernando, Isabel que el espíritu impera, pero no tendríamos el cara al sol. El cara al sol fue, como digo, ese amanecer en Cegama que cuando lo escuchó José Antonio, pues le gustó y dijo, hombre, a esto hay que ponerle una letra y ya la historia que todos sabéis. Pero el nombre le venía al pelo, Amanecer. Y fue la canción de amor y de guerra de la Falange. Decía, bueno, muy bien, aportaron la música, pero ¿y la letra? ¿Y los versos? ¿Y el contenido tan extraordinario que digamos, está dentro, o se puso dentro, o se, de alguna forma, se versificó dentro de esa música de Amanecer en Cegama? Pues hombre, intervinieron en aquella, aquí, ahí enfrente, ahí en Callao, en
en el Ocompón, ahí había un restaurante vasco, es que lo Antonio y les invita a cenar a la escuadra de los poetas de la Falange. No hay que olvidar nunca, la Falange, siempre lo digo en casi todos mis escritos que puedo, y cuando veo la posibilidad, lo mismo que digo que cada vez que hablo, que cuidado con los judíos que son judíos, o sea, eso aprovecho siempre para decirlo, cuidado con ellos, cuidado con este que es un judío, o sea, y no dicen, oiga, no tiene ni el nombre, con que haya judío, ya no me digan ni el nombre, ya sé quién es ese. Pues lo mismo digo que la Falange ha sido, y si no sigue siéndolo, la Falange no será nada, la revolución de los poetas. O sea, nuestro movimiento es la revolución de los poetas. Pues bien, aquella escuadra de poetas elegida y seleccionada por José Antonio les convocó ahí enfrente, junto a Callao, a menos de 100 metros de donde estamos ahora mismo escuchando esa conferencia, para hacer una letra acorde con la música del maestro Antonio. Y entre los que convocó en esa reunión, en la cual se escribió pues, los versos de Cara al Sol, estaban los siguientes camaradas: Jacinto Miquel Arena, que de luego no era extremeño, ni era de Murcia. Estaba Luis de Urquijo, que aunque bueno, Luis de Urquijo había nacido en Madrid, pero vamos, toda su familia de Llodio, o sea, de Llodio de toda la vida, o sea, esto sí que, o sea, que sí que bueno, nació en Madrid por accidente, por casualidad, porque su madre dio a luz aquí, pero que la familia de Luis de Urquijo, vamos, era descendiente de vascos por parte de padre y por parte de madre. Pedro Murrane Michelena y Rafael Sánchez Mazas. Es decir, que la infantería y la caballería y la aviación y la marina de esa escuadra de poetas que compusieron el Cara al Sol estaba integrada por vascos. Así de claro. Había algunos que no lo eran, pero vamos, pero la mitad de la escuadra de los poetas que se pusieron con el empeño de redactar unos versos, de versificar la letra para entonar el Cara al Sol, se la debemos a nuestros camaradas vascos. También nuestro jefe nacional ha hecho alusión a que el fundador... ¿Os imagináis una Falange en el SEU? O sea, no sé, aquí está nuestro jefe del SEU. ¿Os imagináis que hubiera, vamos, en la historia que conocemos de Falange, que no hubiera existido el SEU? Sería impensable. Vamos, es que aunque quisiéramos pensarlo, sería el imposible metafísico. Pues bien, el fundador y el primer jefe nacional del SEU se llamaba Manuel Valdés Larrañaga, arquitecto vasco. Es decir, bueno, es una fundación de nuestros camaradas vascos. También en la parte más simbólica, más alegórica, más elegante, más señorial de la Falange, porque la Falange no solamente eran los poetas o eran, digamos, pues nuestros aguerridos camaradas de la primera línea, también la Falange era un poco los señores de España. No los señoritos, los señores. Somos los caballeros de España. Y el que no se sienta caballero de España no es falangista. Hay que pensarlo así. Somos los caballeros de España. Somos señoriales. Y somos señoriales porque somos ni más ni menos que imperiales. Si decimos que somos imperiales, entonces, ¿cómo se puede ser imperial sin ser señorial? No cuadra, no casa. Eso no tiene mucha lectura agradable. Somos señoriales. Pues bien, la expresión alegórica y simbólica de ese sentimiento señorial de España eran las cenas de Carlomagno, que José Antonio convocaba en Madrid, pues con una serie de camaradas, donde aquí, en la Puerta del Sol, en el Hotel París, ese está ahora en obra, está, bueno, ahí en el Hotel París, se celebraban unas cenas donde los comensales se elegían, digamos, con muchísimo rigor a los que iban a estar presentes en aquellas cenas. Había que ir vestidos de etiqueta, se dejaba un asiento reservado para Carlomagno, es decir, eran, digamos, donde se discutían cosas
donde no se hablaba de fútbol, ni de toros, ni de estas cosas, no, ni de juegos, se hablaba de cosas muy serias, esos debates, o esa dialéctica elevada, culta, trascendental, que se comentaba en esas cenas. Las sobremesas, vamos, yo muchas veces he soñado cuánto me hubiese gustado en mi vida asistir a alguna de aquellas cenas. ¿Os imagináis a un grupo selecto, a lo mejor de la Falange, con José Antonio, hablando de cuestiones y de temas profundos? ¿Os imagináis lo que podía ser esto ahí en el Hotel París, que se nos diera casi el amanecer del día siguiente, después de la cena de Carlomagno, cuando todos aquellos señores de España, caballeros de España, falangistas, disertaban, comentaban, hablaban, dialogaban sobre cuestiones fundamentales y extraordinarias? Vamos, yo a veces digo, bueno, cuando a veces estoy así soñando en mis ensoñaciones, digo, cuánto me hubiese encantado a mí poder haber asistido, estar en esas cenas de Carlomagno. Bueno, hasta ahí muy bien. Vosotros todos sabéis lo que son las cenas de Carlomagno. En la cena de Carlomagno, después del asiento reservado para Carlomagno, el gran emperador de Europa, había un canciller, porque allí en esa cena se le daba una cierta solemnidad. Había un título que era el canciller. Bueno, pues el canciller de esa cena de Carlomagno era un periodista vasco, que era don Pedro, además se llamaba de usted, era falangista, no sé por qué llamaban de usted. Todo el mundo era tan sabio, tan profundo, tan extraordinario, tan magnífico, que los falangistas, los mismos camaradas, le llamaban de usted. Era don Pedro Murlane Michelena. Pedro Murlane Michelena, que muchas veces nosotros desconocemos. Antes decían, hace un momento, que la Falange había gente muy formada, y es cierto. La flor innata de la intelectualidad española, que nacía de aquella juventud, era falangista. Fijaros, voy a hacer un pequeño síntesis, una pequeña ficha de estas de apunte, para que sepáis quién era don Pedro Murlane Michelena, que para muchos de vosotros pues os suena quizá lejano, desconocido. Algunos lo escucharéis, ya lo habéis olvidado por primera vez. Pues don Pedro Murlane Michelena, nuestro camarada Murlane Michelena, era poeta, naturalmente, periodista, médico, licenciado en Filosofía y Letras, ese currículum que, vamos, de los que se crean de forma ficticia hoy cualquier politicastro en España, que ha leído nuestro camarada Carlos. He leído el tuyo, los politicastros, ¿eh? No digo, pero es que ese opuesto a cualquier politicastro le venía como anillo al dedo. Como, digamos, o sea, quiere decir que ese currículum mío académico, pues se lo pone a cualquier politicastro. Con la ley de la memoria histórica se la adjudicarán a alguien. Bien, por eso digo, o sea, a cualquier minuto. Fijaros, seguimos hablando de don Pedro, pues digo que eso se queda, vamos, para nada en mantillas, comparado como era nuestro camarada, el canciller de la escena de Carlomagno, cuando José Antonio le designó canciller, por algo sería. Nos hemos quedado que era médico, periodista, licenciado en Filosofía y Letras y licenciado en Historia. Políglota. Hablaba un montón de lenguas. Entre otras, hablaba perfectamente latín. Eso que se decía, este sabe latín, es que Pedro Murlane Michelena sabía latín. O sea, ese sí sabía latín. Fijaros, hay una obra de su juventud, de casi de su infancia, que ya le puse un título que a mí me parece precioso. Discurso de las artes y las letras. No el yugo y la discurso de las artes y las letras. Aquí en Madrid escribía también en un periódico madrileño, escribía mucho, no digo a todos los sitios donde escribía, porque era el hombre, pues, con su capacidad y con su sabiduría, escribía en muchos medios de prensa. Pero aquí escribía, era crítico literario del periódico madrileño El Sol. Y ya os he dicho hace un momento que participó en esa escuadra de poetas que compusieron y también aportó su granito de arena al Cara al Sol. Bueno, este era el canciller de la escena de Carlomagno. El primer jefe falangista que es asesinado, el jefe, porque claro, hasta ese momento había habido varios asesinatos de camaradas nuestros, pero ninguno de la jefatura o de una entidad, digamos, de mando y de dirigente de la Falange.
fue el jefe local de San Sebastián, Manuel Carrión Damborenea. Manuel Carrión Damborenea, que era el dueño del Hotel Ezcurra de San Sebastián, era el presidente de lo que podía ser la patronal de restaurantes y hoteles de San Sebastián, era un hombre mayor, había sido concejal en la época, concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, en la época de la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, quería a José Antonio pues casi como un hijo. Y además, claro, murió en la puerta de lo que venía siendo pues la sede de aquel entonces. No había sede, en el año 34 todavía no había sede, no había locales en San Sebastián. Los locales de San Sebastián, en la calle Garibay, se abrieron y se inauguraron el 5 de enero de 1935. En el 34 a él le dispararon en la calle Prim, cuando iba a una reunión con José Manuel Aizpurúa, que era el jefe provincial de Guipúzcoa. Era un domingo por la mañana, había una competición de regatas, muy típico allí en La Concha, en San Sebastián, y él iba allí porque el estudio del arquitecto de Aizpurúa servía de sede o de local, o lo cedía pues para que allí tuvieran lugar las reuniones, los encuentros, o sea, servía un poco pues de local y de hogar de la Falange, hasta que después se inauguró, como digo, el 5 de enero de 1935, se inauguró. Los diálogos Antonio venía de París y hizo un alto en el camino a inaugurar ese nuevo local, y allí murió. Cuando iba en camino se encontró con un amigo allí, se saludó y que iba a entrar el número 32, era en la calle Prim, donde tenía el estudio de arquitectura José Manuel Aizpurúa. Y allí, pues, entre 5 o 6 canallas marxistas y socialistas le acribillaron a balazos. No murió instantáneamente, pero al día siguiente no murió, estaba, tocado de muerte. Y claro, ahí la Falange dijo, hombre, hasta aquí hemos llegado. Y a la hora de morir, cuando se confirmó la muerte al día siguiente en la clínica, creo que se llamaba la Mercedes, que llevaba a la clínica donde se lo llevaron a atenderle allí de los balazos y de la sentencia. Al día siguiente, pues, a la hora de fallecer Manuel Carrión, hubo una vindicación por parte de la Falange, y acabaron también de la misma forma, de 4 tiros certeros contra un canalla que era Andrés Casaus. Andrés Casaus, por si no suena, allí en Sebastián, había sido director general de seguridad con Azaña, en el gobierno de Azaña, y estaba en ese momento, fue elegido Andrés Casaus porque en ese momento estaba preparando. Y además después se encontró, que tenía un periódico allí en San Sebastián, estaba preparando y se encontró en un registro que hicieron después en el periódico, se encontraron armamento, dinamita, pistolas, armas, estaba envenenando y preparando la revolución de octubre en Vascongadas. Es decir, y además a su entierro fueron todos, o sea, acudió toda la rojería. Pero aquello sirvió para que Falange dijeran, cuidado. Pero si estoy escuchando yo por ahí. Sí. O sea, aquí uno habla y resulta que yo escucho mi eco. Eso yo ya escucho desde la ultratumba. O sea, esto ya es el colmo, ¿no? Te han copiado el currículum y te han copiado la voz también. Me copia la voz y el pensamiento. Porque yo escucho antes de que yo lo diga. O sea, que lo lógico es que el eco sea lo que uno escucha cuando uno lanza la voz. Pero es que aquí yo primero escucho el eco y después yo digo pongo la voz. O sea, esto ya es... O sea, vamos, desde luego, vivir para ver. Bueno, os decía que este Andrés Casaus, esa vindicación que tuvo, o esa represalia que tuvo que hacer la Falange, sirvió por lo menos en esa tierra en parte inhóspita por los temas del separatismo y demás, por lo menos para que a la Falange se la respetase. Porque además
la falange madrugada fue una falange también de primerísimo nivel en todos los sentidos. Bueno, el fundador de la falange de Guipúzcoa, ya os he hablado de él, he dicho algunas cosas de él, fue Manuel Aizpurúa. Manuel Purúa, que sería el jefe nacional, que nombró José Antonio Primo de Rivera, jefe nacional ni más ni menos que de prensa y propaganda. Desde el año 34 hasta marzo del 36, es decir, prácticamente la falange fueron 3 años, o sea, el 29 de octubre, ya terminando octubre del 33, ya se son 34 y 35. A mediados del 36 empieza la guerra y en el 37, el 19 de abril, se extiende el certificado de defunción de la falange. Con lo cual, quiero decir, bueno, pues esa es, o sea, la falange fue pues, 3 años. Pues de los 2 años, José Manuel Aizpurúa fue el jefe nacional de prensa y propaganda de la falange. Ese telón de los caídos fue una idea de Aizpurúa. Todos los actos que donde José Antonio tenía que intervenir, con cierta solemnidad, los del cine Madrid, fue todo obra de Aizpurúa. O sea, Aizpurúa creó la proyección de la imagen que Aizpurúa era quizá el mejor arquitecto de España de la época. El racionalismo arquitectónico fue el padre del racionalismo arquitectónico español. Ejemplo de su... Murió joven, no murió en la cama, le asesinaron. El día 4 de enero de 1937, en la tapia del cementerio, le asesinaron los rojos. O sea, que es que asesinaron al mejor arquitecto de España. Si vosotros conocéis a Sebastián, habéis ido por allí y ha visto el Club Náutico de Sebastián, eso es una de las obras de nuestro camarada Aizpurúa, el jefe provincial de prensa y propaganda de la falange y el fundador y el organizador y el mentor de la falange en Guipúzcoa. Vale. Como veis, la falange, sin el concurso de nuestros camaradas vascos, sería irreconocible. Sería una falange sin música, sin verso, sin poesía, sin seu, sin canciller de la cena de Carlomagno. Sería una falange sin arriba España, sin arriba. Es decir, la falange aportó lo que no os podéis imaginar. Quizá los camaradas, siendo pocos, porque cuidado, os voy a decir datos ciertos. En Guipúzcoa, el 18 de julio, no llegaban a 120 militantes. Tampoco es que fueran allí las legiones romanas. Y en Vizcaya, el 18 de julio, no llegaban a 200. Pasaban de los 150, pero no llegaban a 200 los militantes falangistas. Es decir, que hay que ver lo que un puñado de hombres entregados, héroes, mártires, también os digo, fue de las falanges más castigadas de toda España. Aquí todo el que estamos diciendo ha sido asesinado. Carrión, el jefe nacional el jefe local de San Sebastián, asesinado prematuramente en el 34. En el 37, en enero, asesinado en las tapias de un cementerio, Manuel Aizpurúa. Es que, vamos, si empecéis a ver, la mayor parte, cuando, fijaros, se han quejado muchas veces los analistas. Claro, es que después ya, cuando se tomó Guipúzcoa, no pusieron ningún mando de falangista en puesto de responsabilidad cuando entraron las fuerzas nacionales. Es más, fijaros, hasta el jefe provincial de Guipúzcoa ni siquiera era vasco. Era un camarada navarro, a que se nombró el primer jefe provincial de Guipúzcoa cuando entraron las tropas nacionales allí. ¿Y sabéis por qué? ¿Os podéis imaginar por qué no pudieron poner a ningún vasco para dirigir a la falange en Guipúzcoa? Porque todos habían muerto. Todos habían muerto.
y tuvieron vamos, vino Lucio de Navarra, que era uno de los dirigentes navarros de la Falange, a hacerse cargo de la Falange. No fue porque Franco no, ni porque los militares, no. Si además allí entraron nuestros camaradas falangistas, en la liberación estuvieron los requetejos falangistas. Hay unas fotografías preciosas desfilando cuando entran en San Sebastián las fuerzas nacionales. Y fueron los falangistas, ya lo veréis, vamos, cuando leáis, ya os aviso, el nuevo libro que he terminado ya, todavía más voluminoso que estoy aquí comentando esta tarde, que es la milicia, ya lo anticipo, la milicia de Dios y del Imperio. Historia de la Falange de Navarra. Entonces, bueno, pues esa historia de la Falange de Navarra, ahí publicaremos algunas de las fotografías de los camaradas falangistas navarros y también desfilando por San Sebastián cuando la toma y la liberación y la reintegración a España de esa plaza tan fantástica que es San Sebastián. Bueno, voy a daros, después de lo que ha dicho el jefe nacional y de 4 pinceladas que voy a dar, pues os animo a que leáis el libro porque entiendo que conocer la historia, las vicisitudes, la crónica de nuestros fundamentos, creo que son importantes. Hemos dicho que nació en una tertulia. Os voy a decir siempre algunos nombres de los que asistían a esa tertulia. Bueno, yo os he dicho también, importante, la Falange siempre ha sido paupérrima. No digo pobre, digo paupérrima. Palabra que se emplea poco, porque ahora todos con la corrupción que hay, todos son ricos. O sea que, pues digo, pero vamos, la Falange ha sido muy pobre siempre. Franciscana, espartana. Nunca había, vamos, no había dinero. No había dinero y siempre ha estado, digamos, es más, hasta, fijaros lo que el régimen de Franco, bueno, el Falange, no es que el régimen fuera falangista, pero vamos, sí que hubo camaradas falangistas que hicieron servicios a España en el régimen de Franco. Y eso es indudable. O sea, pero ¿cuál ha sido el patrimonio de la Falange a cambiar el régimen? Caso insólito en la historia. Ahí no hubo robos, no hubo corrupción, no hubo cleptomanías, no hubo ladronicio, no lo hubo. La prueba está que ¿dónde está el patrimonio de la Falange? No tenía patrimonio. Ni siquiera en el poder la Falange fraguó y hizo un patrimonio. Así de claro, no existía. No hay. O sea, que eso demuestra una austeridad y una precariedad económica, vamos, de libro, magistral, eso no hay duda ninguna. Pues bien, todo esto ¿por qué lo digo? Lo digo porque gracias a dos vascos, pues la Falange pudo echar a andar económicamente. No fueron tampoco demasiado generosos, porque tampoco, pero si no hubiera sido por esas dádivas de nuestros camaradas vascos, no hubieran tenido, podía haber tenido coche, es decir, ideas, pero no gasolina para hacer mover el coche. ¿A qué dos vascos me refiero? Pues a José Félix de Lequerica. José Félix de Lequerica, voy a decir simplemente, sabéis que se puede considerar como el punto de arranque de nuestra revolución, primero un manifiesto y después un semanario que se llamaba La Conquista del Estado, que salió en febrero de 1931 el manifiesto y se distribuyó aquí por los alrededores. Es que estamos en el punto clave, es que, jefe, ese es el punto exacto de la Falange. Aquí está todo a mano. Esto es lo paupérrimo. No, esto sí. Pero luego te contestaré a eso que dice lo que decía el jefe de la Falange Vascongadas, lo que dijo en el primer Consejo Nacional, que da, vamos, exactamente, como es una cita literal, la diré dentro de unos momentos para que vean lo que dijo sobre el tema de los paupérrimos el jefe de la Falange de Vizcaya, Felipe Sanz Paracuellos, en el primer Consejo Nacional aquí en Madrid. Bueno, decía que es un sitio justo porque aquí tenemos, es que el Fastio, el periódico El Fastio, estaba ahí enfrente, vamos, en Callao, ahí estaba la oficina del Fastio.
el 16 de marzo hubo solamente un número, pero se creó. Es decir, aquí está todo cerca. Ahí se escribió el Carasol por primera vez, ahí estaba el Fastio, aquí está, vamos, la sede de la Falange. O sea, es que este es un punto central. Aquí estamos, como digo, estamos aquí, este es el barrio de la Falange. Es el barrio de la Falange. Por eso a ver si es verdad que lo reconquistamos. Porque además, fijaos, digo lo reconquistamos, porque la palabra reconquista no tiene tradición a ninguna lengua del mundo. A ver si nosotros que inventamos esa palabra también la consumamos con los hechos. La palabra reconquista no existe en ninguna lengua del mundo. Es una palabra que se crea en España, reconquista, y que no se puede traducir. O sea, traducir reconquista al alemán. Hombre, se podrá decir, volver a conquistar una cosa 2 veces, se podrá hacer una frase, pero decir o tener una palabra o al italiano, o al francés, o no sé, o al árabe, no hay. Aquí los únicos que reconquistamos en la historia somos los españoles. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Bueno. Tertulia. Decía, José Félix de Lequerica fue uno de los que... esto ha sido toda colación por la pobreza de la Falange. La conquista del Estado. Manifiesto. Para eso falta poco dinero, porque manifiestos son unos folios que, bueno, pues, se hicieron un punto. Pero después salió un semanario. Un semanario. Que, bueno, pues durante todo el año, prácticamente todo el año 31, pues desde el mes de marzo, o sea, un mes antes de la proclamación de la República, salió ya y lo dirigía Ramiro Ledesma Ramos. Y decíais, hombre, pero ¿cómo, de dónde sacó dinero Ramiro Ledesma Ramos para hacer un semanario? O sea, era impreso, o sea, ¿cómo era eso? Hace falta saberlo, ¿no? Pues lo voy a decir, gracias al dinero que le facilitó José Félix de Lequerica. ¿Y de dónde salía ese dinero? Pues lo voy a decir, de los fondos de reptiles. Voy a decir, ¿de los fondos de reptiles? Pues sí, salió de los fondos de reptiles. ¿Por qué salió de los fondos de reptiles? Porque José Félix de Lequerica era el subsecretario de Trabajo del último gobierno de... Entonces, claro, como subsecretario de Trabajo, pues tenía disposición pues, para hacer dinero, vamos, en el presupuesto. No era exactamente, se llama fondo de reptiles, pero él tenía un dinero de libre disposición pues para hacer, digamos, publicaciones, ediciones, claro. Oiga, un subsecretario de Trabajo tiene un presupuesto en su ministerio para hacer, digamos, ciertas actividades de tipo divulgativo o de imprenta y demás. Y de ahí salió. O sea, el dinero que tenía, porque vamos, decidme a mí, si la Falange es paupérrima, que he dicho hace un momento, ¿cómo estaría en 1931 Ramiro Ledesma Ramos? O sea, entonces, ¿cómo se explica que de pronto surja y coja, cuidado, coja un despachito? ¿Y dónde? Ese es el que está más cerca de todos, aquí mismo, en la calle, el Callao, en el edificio Capitol, en el edificio Capitol. Ahí coge un despachito muy pequeño, muy de 3 por 3 metros, pero ahí coge, pero hay que pagarlo, el despachito y sacar la conquista del Estado. Bueno, pues el dinero sale de la... y también otro vasco, he dicho que eran 2, me podéis decir, oye, que dices que son 2 vascos, pues antes citas a uno, José Félix de Lequerica. José Félix de Lequerica, que fue falangista. Era monárquico, muy amigo de José Antonio. También luego ayudó, con menos intensidad, ya no era su secretario de Trabajo, pero con menos intensidad, pero también ayudó a la Falange, porque pero ayudó menos porque él tenía sus compromisos monárquicos y bueno, pues también se daba muy bien con José Antonio, eran muy amigos y de hecho pues comía aquí con frecuencia con José Antonio y demás. Yo tengo registradas varias comidas que tuvieron y además, digamos, pues... también colaboró José Félix de Lequerica en Hons, en la revista Hons, y también aportó algún dinero para que saliera. Estuvo afiliado en Falange Española y fue alcalde de Bilbao de 1938 y 1939. Y también el segundo vasco que también ayudó económicamente fue José María de Alegriza. José María de Alegriza también ayudó, también monárquico, pero también ayudó económicamente. Y además, deciros una cosa, José María de Alegriza, muy amigo, íntimo amigo de Ramiro Ledesma Ramos, también conoció y fue amigo de Onésimo Redondo. Hay una cosa bien curiosa en este hombre, que es poco conocida,
poco conocida por nuestros militantes, es que José María de Areilza fue consejero nacional de la Falange. Consejero nacional de la Falange en 1934. Se le invitó como consejero nacional, tenía que haber asistido en octubre de 1934 José María de Areilza, que escribió en la revista Hons, escribió artículos, vamos, que tiene publicado. Tenía que haber asistido al consejo. No asistió, pero estaba en la lista de convocados e invitados. Luego era consejero. Consejero nacional de Areilza. Fue la lista que está firmada por Raimundo Fernández Cuesta y José Antonio Primo de Rivera. ¿Por qué no asistió Areilza a la Falange? ¿Por qué no era falangista? No, pues hombre, si era consejero nacional, ¿cómo no va a ser falangista? No asistió, porque claro, se lo justificó a José Antonio y José Antonio lo entendió. Dijo, José Antonio, yo, soy falangista, soy consejero nacional de Falange, pero tengo también compromisos con mis correligionarios monárquicos. Entonces, quizá esto pueda crear problemas a mi posición un poco, no digo ambivalente, sino de ayuda conjunta. Yo me debo a la cuestión de la causa de la monarquía y yo, por supuesto, he ayudado en lo que he podido a las Hons, a Ramiro, a ti como Falange y demás, pero si yo aparezco ahora entre los consejeros falangistas, a lo mejor a mí esto me coarta la libertad de acción. Y con Antonio lo entendió perfectamente, pero que estaba en la lista de consejeros nacionales, lo estaba. Que estaba en la lista que se le envió la invitación para asistir al consejo, lo estaba. Y que se disculpó y José Antonio aceptó el que no estuviera presente en el consejo, también es cierto. Por cierto, que Areilza también fue alcalde de Bilbao. Antes, antes de ser José Félix Querica, durante la guerra fue Areilza, José María de Areilza. Después, digamos, no siguió el camino, vamos a decir, recto. No quiero, pero que la historia es la historia. Una cosa es la historia y otra cosa ya es el desenlace. Es decir, eso es como todo en la vida. Hay inicio, hay desarrollo y hay desenlace. Bueno, pues el desenlace de José María de Areilza, a mí, y mucha, digamos, la segunda parte de su vida, a mí esa película no me ha gustado nunca, nada. Ahora lo digo para que no haya dudas. O sea, yo no es que estoy aquí. Pero lo que sí que tengo que reconocer es, como, digamos, persona que analiza y digamos, escarba en las raíces de la historia, las cosas son como son. Y si era consejero nacional de Falange, era consejero nacional de Falange. Y en aquel momento, y si se portó bien ayudando económicamente a Ramiro, pues se portó bien. Y si tiene, y fijaros, pues sí que además, Areilza, en la revista Hons, y corrígeme que tú de eso tienes mejor memoria que yo ya, eres más joven. Enrique, te lo agradezco. Creo, si mi memoria no me falla, como decía Girón, si mi memoria ya no me falla, que en la revista Hons, en la revista teórica de Ramiro, Hons, escribió un artículo que decía, ¿qué es el nacionalsindicalismo? O algo por el estilo. Bueno, pues ese, ¿qué es? O sea, el que pontificaba en aquellos años sobre lo que era el nacionalsindicalismo era ni más ni menos que nuestro camarada Areilza. Dicho esto, después ya lo digo, la segunda parte de su vida, pues es como aquello de la persona que es extraordinaria y se va luego por la mala vía, por la mala vida, pues, ¿qué se va a hacer? En cuanto a otros tertulianos, y yo ya, decidme cuando queréis que termino cuando me digáis esto, porque esto vamos, son 700 páginas, o sea que, vamos, no pienso, simplemente decir algún comentario. Otro de los tertulianos, aparte de José Félix de Querica, Pedro Murano Michelena, Fernando de la Cuadra Salcedo, también ibas a Rafael Sánchez Mazas, José María de Areilza, Pedro Guillor, bueno, el que dirigía todo era don Pedro Guillor de Aterizque, que era el animador de la tertulia, el que era un hombre curioso, era un bilbaíno que convocó esa tertulia en el Lion d'Or. Realmente Pedro de Guillor recibió, porque esa tertulia, el que antes la dinamizaba, era el padre de Areilza, era don Enrique de Areilza, que era uno de los médicos más prestigiosos de Vascongadas, de allí de Vizcaya. Don Pedro Guillor, que fue, como digo, que después, que nos interesa, pues, que es coetáneo con la Falange y demás, pues era abogado, era un hombre abogado que no ejercía, porque era un hombre
rico de familia y no le hacía falta, trabajar en picapleitos, y hacía muy bien, ¿no? Y lo dice un abogado que toda su vida ha sido un picapleito, ¿no? Bueno, erudito, políglota, que rendía culto a la amistad y al diálogo. A él lo que gustaba era hablar, la transmisión oral. Don Pedro de Guillor era suscriptor, estaba suscrito, era uno de los pocos que estaban suscritos a la conquista del Estado, es decir, desde el principio. Vestía, era un hombre un poco extravagante, vestía con un sombrero de ala ancha, no mexicano, sino de ala ancha, o sea, que no es que iba ahí con un mariachi, ¿no? Era un sombrero de ala ancha, negro. Era un hombre que iba siempre vestido de negro. Siempre vestido de negro. Yo no entiendo perfectamente esa forma de vestir, porque yo soy toledano y en Toledo, cuando mis primeros años que yo recuerdo, allí en Toledo todo el mundo iba vestido, todos los hombres, iban vestidos de traje negro. O sea, por eso me hice yo abogado. Me dije, hombre, porque todos los abogados llevábamos el traje negro y la toga negra, y claro, pues estos son los míos. O sea, bueno, en cuanto a don Pedro de Guillor, deciros que recibió influencia naturalmente de Morrás y de Abel Anuncio, y abogaba, y era entender mejor a fundador de la tertulia y dinamizador, abogaba por una corporación, o sea, era corporativista, de 3 clases de tipos o figuras humanas. Él quería crear en España una corporación de héroes, de profetas y de poetas. Esto os suena, ¿no? Eso de poetas y de héroes y demás. Decía con frecuencia don Pedro Guillor: nunca soy bastante español, y rendía culto a la unidad nacional. Por cierto, antes decía entre José Antonio y Hitler, era un gran admirador de Hitler. Don Pedro era un gran admirador de Hitler y vamos, esto se notaba por todos los poros de su cuerpo. Escuchó también y habló en alguna ocasión con José Antonio Primo Rivera. ¿Y cómo murió? ¿Cómo murió? No, él no perteneció nunca a Falange, pero él fue, digamos, un poco la raíz, él fue la semilla, él fue la simiente de lo que después salió de la Falange, porque ahí alrededor suyo estaba González Ruano, Juan Pujol, estaba Joaquín Zuazagoitia, que fue el fundador de la revista Hermes, que después se apuntó y se aplicó a fe. Estaba don Ramón de Basterra, estaba Esteban Calle Turrino, que tiene unas poesías dedicadas a Juan Antonio fantásticas, un poeta vasco. Estaba Nazario Cebreiros, que era un militar. Es decir, estaba pues todo lo que... De ahí surgió la Falange, de ahí surgió todas las ideas. Y además, digamos, ¿qué se hablaba de la tertulia? ¿Qué se fomentaba? ¿Cuáles eran las ideas? Y con esto casi voy a terminar ya, porque no quiero quitarlo o robaros más tiempo. En la tertulia se fomentaba fundamentalmente, más o menos por este orden, en primer lugar, el amor a España. Fijaos lo que es en la Gran Vía número 5 de Bilbao, fomentar el amor a España. Aunque estemos hablando de aquella época, pero vamos, era ya los intelectuales que estaban allí, mayoritariamente, pues fomentaban ese amor, y de ahí salió ese amor a España, y esa poesía se pagó, pues naturalmente, con la revolución de los poetas, con la Falange, y naturalmente con una nueva reconquista de España. Se fomentaba también los sentimientos antiseparatistas. Hombre, eso casi por concatenación. Si se hacía o se fomentaba el amor a España, también se tenían sentimientos antiseparatistas. Se abogaba por el orden frente a la anarquía republicana. Se apostaba o se comentaba favorablemente por una gobernabilidad firme, es decir, por gobiernos fuertes y firmes frente a las crisis de los pueblos. Es decir, en definitiva, de amor a España y repudio a las fuerzas del desorden y del resentimiento social. Importante fue la Escuela del Pirineo, que se habló en el libro de ella. Por cierto, que en el año 34 nos hemos quedado, que os iba a decir lo que comentaba Felipe Sanz, que fue el fundador, el jefe, el promotor de las Jons en Vizcaya, lo que dijo el día que asistió. Es que quiero decir la frase exacta porque no quiero dejarla a mi memoria. Vamos a ver, aquí está.
Aquí está. Bien. Bueno, o sea, voy a ir terminando, no, pero vamos, quiero decir, hablaba sobre decía que no, la falange no tiene dinero, pero tiene espíritu, más o menos, vamos, decía, la falange no puede carecer de dinero, de medios económicos, pero nuestro espíritu y nuestro ímpetu vale más que todo el dinero del mundo. O sea, más o menos esa es la frase. Si la encuentro lo diré, pero si no... Bueno, ¿cómo se funda la falange en Bilbao? Con esto ya termino. Porque cuando uno dice, hombre, pues si nos gusta lo que os ha dicho hasta ahora y sabemos ya cómo se funda, pues nos leeremos en el libro el desarrollo de lo que fue la historia, que es apasionante, es apasionante. Fijaros, la falange, que no la falange, vamos, las ideas jonsistas en Bilbao nacen una fecha histórica. La efemérides, el centenario del mismo día que se tuvo lugar la batalla de Lepanto, es decir, el 7 de octubre. El mismo día que después, al año siguiente, se formó en Madrid la gran manifestación que fue desde la Castellana hasta la Puerta del Sol. Es decir, el 7 de octubre de 1933, allí, ¿cuántos camaradas la fundaron? Pues no llegaban a 12, eran 11 camaradas, 11 camaradas. Todos jóvenes, todos chiquillos, todos estudiantes, pero de 16, 17, 18 años, menos el jefe, que se llamaba, como ya os he dicho muchas veces, Felipe Sanz Paracuellos, que ahora con este nombre fue un hombre grande en la falange, que era un perito de minas, vamos, era, bueno, ¿dónde se nace la falange, la Jons, que fue después el núcleo germinal de la falange en Bilbao? En el colegio de los jesuitas. Un colegio de los jesuitas, pero no en el colegio, no dentro, en el patio. Un patio destartalado. Pensad que los jesuitas habían sido expulsados de España y se habían marchado a Portugal. Habían cerrado los colegios, habían cerrado todas las instalaciones, habían expulsado a la Compañía de Jesús, y entonces el colegio de los jesuitas, claro, el colegio no se pudo llevar, pero estaba abandonado. Y allí Felipe Sanz convocó a los pocos camaradas, a los 10 camaradas que estaban, más o menos habían oído un poco la esta, y les convocó en el patio. ¿Dónde se sentaron? En el suelo. ¿Quién estaba viendo desde lo alto? El Sagrado Corazón. Si conocéis Bilbao, estaba muy cerquita de los jesuitas, pues vamos a un tiro de piedra del Sagrado Corazón. ¿Quién estaba allí presente? Bueno, pues entre los que estaban presentes estaban Vicente y José María Ibarra Vergé, Juan Ignacio Ibarra Villamaso, Zoilo Zuazagoitia, que fue el número 2, el número de la falange es decir, ¿qué se hizo aquel día? Elegir al jefe. ¿Quién iba a ser el jefe? El único que era mayor y que estaba trabajando y tenía un sueldo y que podía dirigir a aquellos 10 camaradas jovencitos, a Felipe Sanz. Es decir, así empezó las Jons en Bilbao. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Hablamos del día 7 de octubre. Sentaditos, hay unos cuantos, en el patio de un colegio abandonado, tal. Esa fue, fijaros, lo digo para que veáis lo grande que se puede hacer las ideas cuando hay voluntad de hacerlas. Eso es lo que hay que sacar, la conclusión de las cosas. Pues mirad, esos 10 jovencitos, eso fue el día 7. El día 22 de octubre del 33, el 22, 15 días después, ya estaban repartiendo octavillas, porque estaban entonces debatiéndose el tema del estatuto vasco, de separatista. Pues estaban repartiendo pegatinas, eran casi como pegatinas, dependiendo de la unidad de España, eran unas octavillas contra el estatuto. ¿Qué surgieron cuando estaban aquellos chiquillos jóvenes? Pues surgieron disparos contra ellos, no de ellos contra ellos, estaban con sus octavillas ahí por la calle de Bilbao, surgieron disparos. Ahí estaba la lucha, la sangre y el esfuerzo y la energía de la falange. ¿Quién cayó herido por arma de fuego aquel día? Felipe Sanz Paracuellos.
O sea, aquel día, 15 días más tarde, de fundar la Jons. En esto estaba... ¿Qué hicieron con este hombre que le dieron cuando estaba allí haciendo pintadas contra el estatuto y repartiendo las octavillas? Pues le fue detenido. ¿Con quién? Pues con otros dos camaradas más, Alberto Cobos Vicente y Zoilo Zuazagoitia, que era, como digo, también de los fundadores. Es decir, el primer local jonsista en Bilbao, ¿cómo fue? Pues mira, se alquiló un local interior, muy céntrico, en la calle Rodríguez Arayas 8, detrás justamente del Hotel Carlton. ¿Cómo era aquello? Un cuartucho oscuro, sin luz natural. Tenía una sola bombilla para iluminar ese pequeño cuartucho. Tenía una mesa y 4 sillas. Pero no creáis que de Ikea, ya quisieran ellos. Del desguace de un barco del puerto. La habían llegado ya al desguace, la habían comprado. Pues eso es lo que tenía. Así empezaron las Jons. Pero fijaros, y con esto ya sí que pongo un punto final. Son tantas las anécdotas, son tantas las cosas, son tantas las vivencias, es tanto el mensaje que nos transmiten constantemente nuestros camaradas, que vamos, a mí me recrea. Por eso dice, hago la historia de Falange, porque yo, al revivirla, me siento y me reafirmo cada día más como falangista. O sea, yo lo digo, cuando yo investigo y estoy buscando un dato, una fecha, un discurso, tal, y lo encuentro, es que viendo lo que hizo esa gente, dice, esto no es posible. No es posible. Pues sí, fue posible. Bueno, fue posible porque todos conocemos como... os decía que el primer local era de... Bueno, el uniforme que cogió, camisa negra. ¿No? Camisa negra, que ya conté el día anterior el tema. Y en cuanto a... Bueno, en cuanto a... el uniforme, camisa negra, con el yugo y las flechas. Y Felipe Sanz empezó así. Falange, para ya dejar el tema, esto era la Jons, que después se unieron en febrero del 34. Pero, Falange, ¿cómo empieza? Falange empieza por, curiosamente, lo primero que utiliza fue, curiosamente, el hotel, el café donde se celebraba la tertulia era Gran Vía 5. Arriba del café, donde estaba el establecimiento, había unas oficinas. Estaba el café de Guión abajo y arriba unas oficinas. Pues allí, esas oficinas, era un local, un antiguo local de la Unión Patriótica, del partido de don Miguel Primo Rivera, de la dictadura. Y allí es donde José Antonio era el primer falangista, vamos, eran 2 o 3, 4, los antiguos, que estaba con don Miguel, era gente mayor, tal. Allí se funda, en ese local de la Unión Patriótica, precisamente no tenían ningún local y lo cogen. Y os voy a decir un tema que con eso es una cosa tremenda el ejemplo que lo da. ¿Quién se hace cargo como primer jefe falangista de que ha pasado entre nosotros sin pena ni gloria? En ese local de la Unión Patriótica que estaba en la Gran Vía 5, en la parte de arriba del Café de Lyon, pues se hace cargo de los grupos iniciales Juan Ramón González de Olaso, para todos nosotros un perfecto desconocido. Juan Ramón, que solamente es el jefe y el que, digamos, se le encarga a Juan Antonio, pues, era un antiguo primo riverista, era una persona mayor, tenía varios hijos, tenía 2 hijos más, bueno, pues estuvo de jefe de Falange desde después del 29 de octubre del 33 hasta febrero, hasta que se hizo la fusión, porque después el jefe de Falange fue Felipe Sanz, era más joven, era el que dirigía la Jons. Además ya se quedó en el acuerdo que Bilbao sería regido por la Jons. Luego en el acuerdo que firmaron José Antonio y Ramiro, ya se quedó en el punto 5 del acuerdo, que sería la Jons la que organizaría en Bilbao. Bueno, pues ¿cómo murió este hombre que, como digo, está olvidado por nosotros, que además era un falangista extraordinario? Bueno, idealizaba a don Miguel Primo Rivera y quería muchísimo a José Antonio, don Juan Ramón González de Olaso. Pues murió asesinado por los rojos. Y además, sus 2 hijos, bueno, murió el 4 de enero del 37, en el asalto perpetrado a la prisión de los Ángeles Custodios. Sus 2 hijos se llamaban Ángel y Benito González Miranda. Él se llamaba, como he dicho, Juan Ramón González de Olaso. Pues sus 2 hijos fueron falangistas desde el primer momento. ¿Cómo murieron? Asesinados. Pero fijaros, asesinados en presencia del padre.
porque los hijos fueron asesinados en el buque prisión Cabo Quilates el 2 de octubre de 1936. Y en presencia del padre le asesinaron a los dos hijos. Y el padre después le asesinaron 3 meses después, el 4 de enero de 1937. Y os voy a decir el por qué os traigo este ejemplo, primero por reivindicar la sangre de nuestros camaradas, digamos, progenitores de nuestros ideales en las jugadas. José Antonio tuvo un gesto de hidalguía como era él. Cuando fue, después de la fusión con las Hons, José Antonio fue en el mes de abril, el día 7 de abril, fue a Bilbao. Y entonces le llevaron al local de Falange. El local era amplio, el sitio inmejorable. Gran Vía número 5 de Bilbao, o sea, el mejor sitio de Bilbao. Un local extraordinario de la Unión Patriótica, donde se reunían los pocos falangistas, pero ahí se reunían. Y también fue a visitar Rodríguez Arias 8, el cuartucho que os he descrito, de una bombilla, las 4 sillas y la mesa. ¿Sabéis lo que dijo José Antonio? El local en adelante de Falange Española de Ascón se formaliza y se continúa en Rodríguez Arias número 8. Y allí él fue donde pronunció un pequeño discurso a sus camaradas, donde dijo: los camaradas, la primera vez que fue allí como jefe nacional, hace un viro, los camaradas tenemos que ser como hermanos. Si queréis continuar un poco la historia que yo he empezado a narraros esta tarde, haceros con el libro o pedirlo tal. Por cierto, yo hice una promesa que he cumplido. El día anterior yo dije que regalaba, yo soy el autor, no me dedico a vender libros ni tengo ningún interés económico en la venta de los libros. Pero yo dije que yo regalaba un libro a un camarada que tuviera necesidades económicas o tuviera tal. Me apuntaron un nombre y yo con mucho gusto le he mandado el libro a este camarada, dedicado, con una dedicatoria emotiva, para que no estuvo presente ese día entre nosotros. Pero ese camarada que me apuntaron, que yo desconocía su circunstancia y al cual he hecho llegar el libro como prometí, está hoy y se encuentra en prisión y es un gran camarada. Muchas gracias. ¡Arriba! Venga, pues abrimos un turno de preguntas, que os pedimos mucha brevedad, por favor, porque se ha prolongado debido al interés que tenía el libro. Y empezar cuando queráis. ¿Nadie se anima a hacer ninguna pregunta? Es muy tarde. Bueno, pues cierro el tiempo, ¿eh? Creo que se te olvidó decir una cosa que ha dicho, que es decir, la muerte de Guillón, el del sombrero de la lancha, dijiste, ¿sabéis cómo murió? O no lo he escuchado. Sí, ¿cómo murió? Asesinado por los rojos. Asesinado por los rojos. Pero yo también, sí, te puedo decir hasta la... Pero al empezar la guerra. Al empezar la guerra, sí, pero fue asesinado en una cárcel. En un asalto a la cárcel, tanto de los rojos de las cárceles, allí un hombre mayor, muy mayor, y además era queridísimo, era un hombre de los más conocidos y de los más queridos de Bilbao, porque es un hombre que ayudaba a todo el mundo. Era, como os he empezado a decir antes, que era abogado, pero que era gestión, tal. Era generosísimo. Y no había, él veía a un pobre y se lo llevaba a comer a su casa, o sea, llevaba a extremos hasta casi la madre Teresa de Calcuta, en muchos aspectos. O sea, él no podía ver a una calamidad, no podía, o sea, era un hombre de una generosidad extrema, queridísimo por todo, digamos, conocido, de forma de vestir, con sombrero de ancha, todo de negro, un hombre tan sabio, tan culto, tan no sé qué, tan familia tan distinguida, pues evidentemente, pues él murió asesinado por los rojos. Es decir, cuando os he dicho antes que en Guipúzcoa no quedaba ninguno que pudiera, porque no quedaba, vamos, es que, bueno, pues eso fue la Falange de las jugadas, que es para mí, vamos, una de las, lo he escrito con muchísima emoción en el libro, el jefe nacional nos ha puesto de relieve, pero que vamos, os recomiendo que leáis, os sabéis de un libro esto y o pidáis a alguien que lo haya comprado y hagáis como fuera, porque vais a pasar, creo que buenos momentos, pues conociendo la bueno, sí, ya lo he encontrado. Fue asesinado por los rojos
el 4 de enero de 1937 en la gran matanza del asalto a las cárceles. Bueno, ese mismo día allí destarrajaron sus pistolas asesinas contra el que puso en marcha la tertulia de eso. Fíjate, todo que no, pero si es que vamos, lo del padre que fundó la Falange, el primero que tuvo desde octubre, de noviembre, de diciembre, de enero y a mitad de febrero, 3 meses y medio de jefe, asesinado. Sus hijos, los dos, que eran falangistas, estaban apuntados a la Falange, invitaban, asesinados. O sea, que decir que es que lo de la historia muy, muy fuerte. Lo que a mí me extraña es que es una historia inédita, porque nadie la había escrito hasta ahora. Nadie. Es la primera vez que sale la historia de la Falange, de la jugada, y creo que nuestros camaradas, bueno, no ya por lo que aportaron a la Falange, que aportaron, pues eso, la música y la letra, sino que además, por el ejemplo que nos dieron y por el sacrificio que ofrendaron a España con su sangre generosa y noble e hidalga de los vascos en honor y para que nosotros viviéramos, porque en definitiva nosotros somos sus herederos gracias a que ellos supieron derramar su sangre por España para que nosotros pudiéramos continuar la vida para seguir luchando. Pablo, tú querías, ¿no? Sí, José Luis, yo tenía una duda y sí que es verdad que he estado en la mayoría de libros que has presentado desde que yo estoy aquí sobre las provincias de la Falange una por una y claro, cada vez que hablas pues uno se queda impresionado por la historia de cada una de ellas. Pero te voy a hacer una pregunta difícil y a lo mejor un poco traicionera. Y es, ¿qué falanges, qué provincias pondrías tú en el podium de las que más sacrificio tuvieron? Hombre, yo lo tengo muy claro. Una provincia, España. Camilo y acabamos. Sí, José Luis Casado de la bombilla del despacho pequeño, la habitación. ¿Tú te has quedado con la bombilla? O sea, de todo lo que he dicho, te has quedado con la bombilla. La pregunta es que Villa Salamanca tenía también un espacio pequeñísimo con un teléfono. Y realmente siempre ha sido por ver más Falange. Yo juego a la broma por la confianza y por la amistad y el cariño que tengo, pero que No había evidentemente... teléfono ni nada. Sí. Ni tenía WhatsApp ni tenía nada. Eran hombres felices y libres. Yo quería incidir, porque también es recurrente en cada presentación que hacen de la historia de la Falange, en las distintas regiones de España, en cómo el embrión de la Falange precisamente se basa generalmente en la ayuda económica, fundamentalmente de monárquicos, Sí. de miembros de la Unión Patriótica del padre, el jefe. ¿A quién iba a recurrir José Antonio? ¿A quién iba a recurrir? ¿A quién conocía? Pero si José Antonio, el único precedente que tenía político era la Unión Monárquica Nacional. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes eran sus contertulios? Después ya se me otro tipo de... Vamos, pero ¿quiénes eran? ¿Cuál era su ambiente? Pero es lógico, pero José Antonio conocía a Lequerica mucho, era muy amigo de Lequerica, y comía aquí. Entonces, sabía que Lequerica, vamos. Pero fíjate, tuvieron el detalle que teniendo dinero, lo dieron por buenas causas, porque Lequerica era su secretario de trabajo, como he dicho, pero podía no haber nada, o podía haber llamado Ramiro le paraba a su puerta y dicho, a mí qué me cuenta, qué es lo que haría cualquiera que tiene dinero y que es, o no, y que es falangista o es simpatizante o lo que sea. Ellos, bueno, pues él lo intentó y lo dio. Areiza, por lo mismo, o sea, ¿a quién iba a llevar a pedir José Antonio para la causa? Pues a la gente que podía tener. ¿Quién tenía dinero en España entonces? Los monárquicos. No, si no tengo ningún problema, me refiero que Vamos, nosotros vamos a aplicar la ley histórica de la Falange. Cuidado, el dinero a cuentagotas, ¿eh? O sea, quiero decirte también que dieron dinero, ayudaron, pues sí, pero vamos, a cuentagotas. Como, hombre, y también es cierto, bueno, José Antonio firmó algunos pactos de no agresión y también, vamos, yo le daba, porque claro, es que la gente que intentaba Falange eran chiquillos, pero chiquillos, que ellos no tenían ningún ingreso económico y vivían de la paga del domingo de su padre, vamos, no sé, ¿quién no cuando uno es chiquillo, ¿de qué vive un muchachillo? Yo cuando era jovencito, mi padre llegaba los domingos, me daba la paga, y la paga me daba pues, para dar un paseo por el parque, vamos. O sea, Es que lo que quiero hacer ver con esto que te acabo de decir es que la historia de la Falange es eso y bastante cosas más. Prefiero que hay gente o muy purista o poco purista que se piensa que aquello nació de noche a mañana como por arte de Birlibirloque
que José Antonio no recibía el dinero de la embajada italiana en París, o que los monárquicos efectivamente ayudan a arrancar la falange. Luego de ese tipo de ayudas, él se desprendió, o los monárquicos se desprendieron de la falange porque vieron que no se vio sus intereses. ¿Sabes por qué se desprendieron? No se desprendieron. Es que los monárquicos tenían sus propios movimientos y organizaciones y partidos. Y claro, ayudaban a lo suyo, el otro era colateral, el otro era, claro, le quedaba simpático, pero no era lo suyo. O sea, los monárquicos daban a lo suyo. Y ayudaban y tal. Por eso, bueno, pues tenían sus revistas y tenían sus círculos y tenían sus cosas. Y la falange, pues lo que sí que quiero decir que lo de hoy venía a colación, pues porque fue una realidad. O sea, esa ayuda fue importantísima. La pequeña ayuda que fue, tampoco no se pasaron mucho, la pequeña ayuda que fue poquito. Dio para lo que dio, pues para poder publicar ese escenario y poco más, y no hubo más. O sea, no había ninguna. Es más, a Ramiro le regalaron la moto, La moto no fue comprada por Ramiro, ¿Y para qué se regalaron? Pues para que hiciera publicidad por los pueblos y para que fuera hombre allí, vamos. Pues a ver si toman nota mis camaradas. Pero ¿por qué? Pero jefe, después de la presentación que me ha hecho, ¿por qué tenés que dicho esto? Nada, imagino. Juan Domingo, tú querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, quería decirte, bueno, apoyarte en lo que tú has dicho. Mira, yo tengo una tía en Bilbao, y entonces ya es mayor, no oye bien y tal. Entonces llamo a su vecina, Isabel, que es una mujer vasca, o sea, unos 50 apellidos vascos debe tener, hacer 7 películas. Y luego, además, esta mujer es algo de filología vasca y tal. Entonces, bueno, pues es una mujer muy amena y hemos empezado a hablar de estos temas. Hemos tirado ahí una cuenta de teléfono y que PNV era. Cuando empezamos a hablar un tema de política, lo que ya hemos dejado claro que el que mata, el que dispara contra españoles, sean vascos o sean de Andalucía, son asesinos, dice ya, de acuerdo. Pero claro, luego ya entramos ya en el tema, digo, pero bueno, vamos a ver, una de las cosas que os pasa a vosotros, digo, estáis cabreados, porque sois en muchas cosas los más españoles de todos, claro, y no se os reconoce. Entonces, lo de Ignacio de Loyola, ellos tienen a Benito de Berricochoa por no reconocer a San Ignacio de Loyola. Y un día le hice una pregunta, y bueno, vamos, ¿Amuno o Sabino Arana? Y dice, no, qué tontería me hace. Lo que pasa es que yo, como soy vasca, yo no puedo irme a adorar a Miguel de Unamuno. Porque escribía en español. Claro, digo, pero compara. Sí, bueno, tal. Entonces, una persona que sabe bastante, pero gracias a Dios la voy yendo. Ya hemos terminado, cuando me despido le digo, Gora España Cacutá. Y entonces dice, ya me está leyendo. Bueno, esto es la primera parte. La segunda, ¿en qué momento aparece en la falange vasca Pilar Careaga? No, ya es posterior. Es posterior. Sí, eso ya no entra. Bueno, fue enfermera de sangre en la guerra. Sí, bueno, pero ya fue, digamos, posterior. Es decir, ya es movimiento. Ya es FET. Ya es FET y de las Hons. Enhorabuena por lo que has dicho. Vale. Muy bien. Bueno, pues os recuerdo que el lunes próximo, el día 25, a las 8 de la tarde, la misa por el aniversario del nacimiento de José Antonio y la imposición de medallas. El viernes siguiente, también a las 8 de la tarde, el general Blas Piñar con los ejércitos anulados. Que el libro vale 30 euros, que se anima a comprarlo, y que fuera tenemos una mesa para sacar el dinero para pagar las sanciones de nuestros camaradas, y si nos sobra dinero nos compraremos alguna que otra bombilla. Aparte que los jueves tenemos tertulias. Muchas gracias a todos. Gracias.